educación. Están en riesgo los contenidos, están en riesgo los pibes, estamos en riesgo los docentes. El conflicto recrudeció y ahora los maestros salieron a manifestarse con mayor indignación. ¡Nos persiguieron en el campo para agarrar docentes! A todas las compañeras que estábamos manifestando pacíficamente el reclamo de nuestros salarios. La verdad que es una situación alarmante la que vivimos. Es un paro por el tema de la infraestructura y el mantenimiento de las escuelas. La realidad es que estamos pasando por una situación muy compleja en las instituciones educativas. En 1988. El paro docente llevaba más de un mes y tenía un alto grado de acatamiento. El 23 de mayo, decenas de miles de maestros confluyeron en la avenida 9 de Julio. Los obreros de la tiza, como se llamaban a sí mismos, se convertían en un actor de peso en la democracia. La Marcha Blanca pedía unificar el salario en todo el país, paritarias nacionales, una ley de financiamiento educativo y una nueva ley nacional de educación. Buena parte de esas reivindicaciones fueron atendidas. Pero pocos años después, durante la década del 90, la educación pública continuó afrontando embates muy duros. El gremio docente se fue convirtiendo así en uno de los sectores sociales más comprometidos con el desafío de reinventar las promesas de la democracia. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Educación, la segunda temporada. En esta oportunidad vamos a recorrer algunos temas que nos interesan en particular para pensar la educación en estos 40 años de democracia. En el programa de hoy vamos a hablar de las luchas docentes. Las luchas docentes pensadas como una acción representativa en el marco del proceso de democratización, donde vamos a invitarlos y a invitarlas a reflexionar sobre particularmente cómo dentro de las tensiones y los conflictos que existen en este escenario, también se pueden empezar a pensar transformaciones en cuanto a la política pública en materia educativa. En este sentido me gustaría destacar un hito dentro de lo que es la lucha docente en estos 40 años de democracia. Voy a hablar de la Marcha Blanca, como estuvimos viendo en el tape. Una marcha que tiene lugar en mayo de 1988 y que por primera vez en estos 40 años de democracia visibiliza a los docentes como un actor social fundamental en la transformación, no solamente de las políticas públicas, sino también como trabajadores de la educación y como defensores de una escuela que garantice igualdad de oportunidades. Para esto, hoy tenemos dos invitados que van a contarnos porque están acá sentados. En principio voy a presentar a Francisco Titonena y a Mariana Cataño. Me gustaría que ellos mismos se presenten, que nos cuenten por qué están hoy en este set para conversar sobre la educación. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es muy importante hoy, a 40 años de la democracia, recorrer el camino que los trabajadores y las trabajadoras de la educación hicimos en estos 40 años, las luchas que se han dado, luchas en función de la necesidad de recuperar la educación como un derecho social para que todas y todos los chicos puedan estar en la escuela con igualdad de oportunidades, que los trabajadores y trabajadoras de la educación podamos vivir dignamente, con condiciones dignas de trabajo, y también pensando la educación como una cuestión crítica de la realidad que viven no solamente nuestros alumnos, sino las familias de nuestros alumnos y nosotros como trabajadores y trabajadoras de la educación. ¿Por qué pensás que estás acá? Yo creo que, bueno, hemos recorrido, yo me reincorporé a la educación en el año 84, luego de la dictadura, o sea, hice toda mi carrera, por supuesto, antes, en la década de los 70, en el 76 quedé cesante, luego me reincorporé en el año 84 y trabajando en Capital, siempre como delegado de escuela,
con 15 años al frente de grado en escuelas primarias de la ciudad de Buenos Aires. También trabajé en el sur, en la frontera, pero esencialmente hoy como sindicalista, como maestro, como trabajador, como ciudadano. La verdad que es importante rescatar esto y ver el recorrido que se hicieron en estos 40 años, no solamente con las luchas, sino con los logros que también conseguimos respecto de esas luchas. Por supuesto. Mariana, ¿por qué pensás que estás en este set hoy? Y bueno, yo lo escucho a Tito y me siento totalmente representada con sus palabras. Me parece que a 40 años de democracia y en una etapa en donde se ataca fuertemente a la educación pública, es muy importante poder reconstruir estas luchas, los procesos de avance y de retroceso del campo popular en materia de educación. Y bueno, miraba ese tape, en esa marcha blanca, yo participé en esa movilización como estudiante, era estudiante, salía de la secundaria, iniciaba el profesorado. Y bueno, protagonicé una etapa muy fuerte, siento que por eso también me invitaron, ¿no? Donde lo vi a Tito como un protagonista principal ahí en la Carpa Blanca, como delegada de escuela, como sindicalista de un distrito del conurbano bonaerense. Yo soy de Moreno, profe de historia, en escuelas secundarias del conurbano, en una etapa, los 90, muy dura, donde se produjo la transferencia del sistema educativo, ¿no?, a las provincias. Así que siento que estoy en esa condición. Mujer sindicalista, conurbano bonaerense, parte del SUTEBA. El SUTEBA nacía en 1986, éramos muy jóvenes durante el 88, pero ya con una cantidad de luchas acumuladas, de resistencia durante la dictadura militar, los compañeros que son fundadores del SUTEBA. Así que bueno, gracias por esta invitación, poder traer nuestra voz también. Sin lugar a dudas, son voces de la educación que tenemos sentados hoy acá en nuestro estudio. Preparamos un material para que podamos ver y luego seguir conversando. ¿Lo vemos? Estudiantes, trabajadores, desocupados, jubilados, todos los que estamos en esta plaza acá, compañeros, hoy somos todos docentes. El 2 de abril de 1997 comenzó una huelga de hambre de los docentes por tiempo indeterminado. Decidieron hacer visible el reclamo en el centro de la escena política, ni más ni menos que frente al Congreso Nacional. Allí se instaló la Carpa Blanca, dando inicio a una protesta que se extendería por más de 1000 días. Todo lo que pueda imaginar. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Todo a todo, brazo a brazo, hombro a hombro, hermanados, para asumir con toda dignidad el título de trabajadores de la educación argentino. A veces pierdo los sentidos. Yo fui docente cesante, me acuerdo de los compañeros de Cetera que mató la dictadura y veo todos estos pibes y creo que vale la pena hacer lo que uno hace. Quiero irme de este mundo con mis cosas por decir. En esta carpa hemos logrado, compañeros, denunciar la atrocidad del régimen y decir, estamos de pie. Yo voy sin mirar atrás. Mentira. Y en esa búsqueda atienta. Orgullo de ser un maestro, luchando por la educación. Por eso cambiamos la cama, por eso estamos acá, por eso
fue un ayuno y no una huelga de hambre. La huelga de hambre, tal como se conoce, es directamente no comes nada. Ya llegaba en un momento en el que la gente traía a sus hijos a visitar la carpa. Hubo, qué sé yo, hubo momentos en los que hubo que organizar colas. De iniciado el ciclo lectivo de 1988, los docentes de todo el país decidieron iniciar una huelga por tiempo indeterminado. El 18 de mayo, desde todos los puntos cardinales del país, los docentes partieron hacia la capital federal en una marcha nacional que denominaron Marcha Blanca. Neuquén, Río Negro, San Juan y la provincia de Buenos Aires fueron solo algunas de las provincias que se pusieron en pie de lucha. Es tan justo el reclamo que toda la población ha salido a la calle a defender sus maestros y a defender la escuela de esta ley federal que quiere escuela para ricos y para pobres. Pienso cuánta responsabilidad, ¿no? Cuánta responsabilidad enumeraste en tu presentación y ahora te quiero preguntar, que te viste en el tape, ¿cómo fue esa decisión de montar la carpa blanca frente al Congreso? Vos sos protagonista de esto. Sí, ¿Cómo lo bueno, recordás? Fue todo un proceso de conflictos provinciales muy grandes. Como bien lo planteó Mariana, en los 90 se realizó la transferencia de servicios educativos, la nueva Ley Nacional de Educación, sin fondos a las provincias, o sea que destruyó la educación pública, la desfinanció. Digo, como fue todo el proceso de los 90, ese neoliberalismo que llegó en los 90 y golpeó fuertemente a la carpa. Nosotros veníamos de conflictos provinciales muy serios, muy grandes, en la mayoría de las provincias donde se agotaban los paros por tiempo indeterminado, no solamente por el tema salarial, sino también por la falta de pago, porque había lugares donde nosotros teníamos provincias en donde el salario era bajísimo. Nosotros veníamos de una lucha muy grande en el 88, donde planteábamos el tema de un salario básico universal, un salario básico nacional para poder trabajar todos de la misma manera, financiamiento para la educación, una paritaria nacional docente donde pudiéramos discutir. Y bueno, llegamos a estos conflictos, Neuquén, Entre Ríos, Córdoba, muchos conflictos provinciales donde se agotaban. Y ahí nos reunimos como CETERA y nos reunimos con los compañeros del interior donde tendríamos que visibilizar esos conflictos provinciales y decidimos fuertemente en 2 o 3 días la instalación de esa carpa frente al Congreso, que nosotros pensábamos que iba a tener 15 días, donde pedíamos la paritaria nacional de docente, una ley de financiamiento educativo, es decir, reclamos que ya habían planteado en esos 43 días de paro de la Marcha Blanca en el año 88, y bueno, ahí fue como pudimos visibilizar esto, visibilizar a la educación como un lugar principal de esta sociedad, un lugar donde no solamente existen los reclamos docentes, sino la necesidad de una educación pública que pueda cambiar la realidad de nuestros ciudadanos. Por supuesto. La verdad que te escucho y siento que es la historia viva, ¿no? Porque es como en primera persona.
poder narrar estos acontecimientos que a todos y a todas desde distintos lugares nos interpelaron. Mariana, vos, ¿desde qué lugar lo viviste? Bueno, yo era delegada, secretaria de Cultura en el sindicato. Para nosotros la Carpa Blanca fue una experiencia, fue increíble lo que condensó. Pertenezco a una generación que en los 90 estaba completamente enfrentada, digamos, con las políticas que se llevaban adelante, y la Carpa vino a poner en escena todo lo que no queríamos. Por lo tanto, del distrito de Moreno hubo más de 20 ayunantes. Los compañeros se anotaban para participar. Yo no ayuné, mi hermano sí, que también en ese momento era militante. Y bueno, ir permanentemente a hacer reuniones de delegado, acompañar, llevar las escuelas, llevar estudiantes, llevar a la familia. Yo tenía a mi hija, no tenía un año. Y estar presente en ese lugar que era caja de resonancia de todos los conflictos. Y además, llevar adelante acciones en los distritos que nos permitieran visibilizar lo que estaba sucediendo y visibilizar todo aquello que estábamos enfrentando. Tenía que ver con la Ley Federal de Educación, la destrucción de la escuela pública, pero también con otras cuestiones que se estaban denunciando y que en la Carpa Blanca encontraron su lugar. Recuerdo una jornada de ayuno de 48 horas en todo el país, que nosotros montamos una carpa en el distrito de Moreno y muchos compañeros estuvieron ayunando ahí, con esa consigna, todos somos docentes, y con un fuerte acompañamiento de la comunidad educativa, ¿no? Yo creo que la Carpa Blanca generó una épica y una mística para muchas generaciones de compañeras y compañeros docentes. Muchos de ellos, de los que pasamos por allí, hoy tenemos otras responsabilidades dentro del sindicato. Y bueno, fue un semillero y fue una etapa muy fuerte de construcción de lazos con la comunidad para enfrentar eso que estábamos atravesando, ¿no? Qué importante esto que decís, y me quedo también pensando un poco esto que estás contando de yo iba con mi hija a la carpa, cómo atravesó, digamos, tu vida familiar y la tuya también, ser parte de la lucha docente, esa cuestión más personal. Digo, no sé si quieren responder, pero me parece importante hablarlo porque uno pone el cuerpo, pone tiempo, es... Sí, como te decimos, nosotros pensábamos que iban a ser una semana, 15 días. ¿Cuánto duró? Duraron 1003 días. El primer ayuno, esas son imágenes del primer ayuno, entramos 51 compañeros y compañeras, y fue una discusión muy fuerte con muchos compañeros y con nuestra familia también, porque exponíamos el cuerpo, era poner el cuerpo. Exactamente. Poner el cuerpo. ¿Tus 8 hijos? Con todos los hijos, la familia, los amigos, los compañeros de las escuelas, la comunidad, los padres. Cuando nosotros comenzamos ahí parecía, no queríamos quedar en un lugar apartado de la sociedad. Después, poco a poco, se fueron acercando los padres, se fueron acercando distintas organizaciones y hemos vivido con nuestros hijos esos 28 días con muchas tensiones, con hijos chiquitos, con hijos e hijas que si papá no come, yo no como. Cuestiones que tienen que ver, que nos hacían plantear que esa lucha era una lucha que no estábamos haciendo por nosotros mismos, sino una lucha de un colectivo, de una construcción colectiva. Y hacia eso fuimos avanzando, hacia esa construcción colectiva. Después, por supuesto, cuidándonos con una compañera que estuvo desde el primer día, hoy compañera de nuestra Central de Trabajadores Argentinos, la doctora Lilian Capone, que siguió el proceso porque era poner el cuerpo, pero también cuidar nuestro cuerpo, porque no teníamos que dar nuestra vida. Estábamos dando nuestro cuerpo, nuestro lugar, para que la voz se pueda escuchar en todo el país. Por eso los ayunos de 48 horas en todo el país, por eso las visitas de las escuelas, las visitas secundarias, las clases públicas, los artistas, los deportistas,
Digo, muchas cosas que se dieron y además con cuestiones que nosotros que teníamos bien planteado, que era esa ley de financiamiento educativo, es decir, fondos para la educación desde el lugar del Estado Nacional, desde el gobierno, que el Estado se hiciera cargo de la educación pública. Nosotros pedíamos en aquel momento el 6% para la ley de financiamiento educativo. Fíjate vos que hoy se está discutiendo una ley de financiamiento, el aumento de la ley de financiamiento al 8%. Somos países, es un país que en América Latina hoy tiene quizás el financiamiento más lugar. Digo, y esto es lo que decía, los avances y retrocesos. Esa carpa blanca a nosotros nos permitió avanzar. Por supuesto, después fuimos y vinimos, pero realmente fue un hito como la Marcha Blanca, en donde la educación estuvo en el centro de la discusión pública de todo el país. Mariana, sí, ¿cómo te escucho a interpeló? Tito. Y es Bueno. fuerte. ¿Cómo te atravesó a vos en tu vida familiar, tu vida personal, esto de poner el cuerpo, poner el tiempo? A mí es una pregunta que se me figura permanentemente como docente, trabajadora comprometida con la educación, ¿no? Sí, fue una fuerte interpelación a cómo estar presentes, porque había compañeros poniendo el cuerpo, pero no tenían que estar solos. Y esa decisión no era una decisión individual, era colectiva. En cada seccional la discusión de cómo era, cómo se acompañaba, quién iba a ir al próximo turno del ayuno, cómo íbamos nutriendo esa carpa que, como decía Tito, nadie pensaba que iba a durar lo que duró. Así que, bueno, lo recuerdo con charlas familiares, organizándonos. Mi compañero en ese momento también estaba en el sindicato. Bueno, ¿quién va hoy? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos acompañando? Definiendo turnos, presencias. Recuerdo un día que fuimos con mi sobrino y Lucía, que era bebé, y mi cuñada también maestra, a la carpa. Como generalmente iba a haber un número artístico, creo que iba a cantar Mercedes Sosa o Teresa Parodi, era una fecha importante. Y se produjo la represión en Cutralcó y muere Teresa Rodríguez. Y ese festival al que nosotros íbamos con los chicos se transformó en una marcha de silencio, recuerdo. Recuerdo ese momento, participar de esa marcha de silencio. O sea, todas las decisiones que se tomaron y de qué manera algo que no estaba queriendo ser visibilizado en los medios de comunicación, o era visibilizado pero no tenía el acompañamiento, no solo de la docencia, de los trabajadores, de las trabajadoras, en un momento muy complejo, yo podría decir de dispersión de las luchas, pero con fuertes situaciones de protesta. Bueno, en ese momento la Carpa Blanca fue un escenario en donde el asesinato de Teresa Rodríguez estuvo ahí expuesto, ¿no? Recuerdo haber estado en ese momento. Así que sí, era lo familiar, pero era la organización sindical. ¿De qué manera garantizábamos esa presencia y ese acompañamiento de manera cotidiana cuando no teníamos ningún tipo de medida de fuerza que nos permitiera, digamos, garantizar ese cotidiano, ¿no? Cómo cada uno tenía una responsabilidad. Y pienso, ¿no?, en esto que estás diciendo. ¿Qué conquistas finalmente, al final del camino, luego de estos días extensos, eternos de ayuno, qué conquistas pueden identificar que se materializaron después de esta lucha? Nosotros planteábamos una ley de financiamiento, una paritaria nacional, y cuando tuvimos la reunión con la presidencia, nosotros dijimos: la carpa se levanta, pero la lucha sigue, porque teníamos que conseguir esto. Y estos fueron los avances y retrocesos. Desgraciadamente, en aquel momento el gobierno de la Alianza después incumplió todos los compromisos que nosotros veníamos planteando. De ahí vino otro proceso de profundización de la lucha y de discusión en el planteo. Por eso hubo avances, retrocesos y luego avances también, porque pudimos discutir una nueva ley nacional de educación que se discutió en todo el país, una ley de financiamiento educativo que se discutió en todo el país y por primera vez la paritaria nacional docente. O sea que esas luchas se vieron reflejadas en los avances y retrocesos
que tenemos, que tiene nuestro pueblo, que tenemos los trabajadores y las trabajadoras, está la lucha y está conseguir y ver de qué manera, desde la organización de los trabajadores y las trabajadoras, la organización social, cultural, podemos llegar a conseguir los logros para una cuestión que para nosotros es principal, que es la educación pública como derecho social. Me quedo con esto que dice Tito. ¿Querías decir algo, Mariana? No, porque pensaba en ese momento el fondo de incentivo docente que se consigue, uno lo mira hoy o lo mira conversando con compañeras y compañeros, nuevas generaciones de docentes. Claro, en ese momento todo tenía sabor a poco, pero en un proceso de un Estado que se desresponsabilizaba del financiamiento del sistema educativo, era el inicio de una responsabilidad nacional sobre un tramo, lo que era el incentivo docente, del salario de los docentes. Y bueno, tuvo que venir Néstor Kirchner para que nosotros pudiéramos conquistar aquello que desde 1988, si vos mirás las consignas, se planteaba: salario unificado, paritaria nacional, fondo de financiamiento, una ley de financiamiento educativo, la ley de educación, la derogación de la ley federal. Por lo tanto, yo creo que entre el 88 y la Carpa Blanca están esos mojones de esas luchas que concretamente empujamos, pusimos en la mesa, en el escenario político, y que, bueno, tuvo que venir un gobierno popular para que nosotros pudiéramos finalmente concretar estas cuestiones. Yo lo escuchaba, Tito, nos recuerdo caminando el barrio, un barrio de Moreno, con una oblea que decía "sí firmé" por una ley de financiamiento educativo, en bicicleta, subiendo a los colectivos ahí en el conurbano, pidiendo la firma por una ley de financiamiento educativo, y lo que significó para nosotros tener esa iniciativa que muchas veces la habíamos tenido y que se concrete, ¿no? Ver que finalmente iba a haber una ley de financiamiento educativo. Bueno, para nosotros fue muy importante la Carpa Blanca. Es parte, indudablemente es parte de la memoria colectiva de nuestro pueblo. Para eso preparamos, justo que estamos hablando de avances y retrocesos, preparamos un material, lo vemos. Para poder solucionar un problema tremendamente grave. Tenemos que trabajar mucho, tenemos que poner mucho esfuerzo, tenemos que estar donde están los problemas. Nos faltarán muchas cosas, pero no nos falta ni ganas, ni fuerza, ni decisión de construir una Argentina distinta donde todos podamos volver. Y para ir terminando, les vuelvo a repetir, para nosotros es tan importante, como Daniel lo sabe, un chico de la capital federal, como un chico de Jujuy, de Entre Ríos o Tierra del Fuego. Todos tienen que tener el mismo nivel de acceso a la educación. Como si lo hubiésemos pensado. Afortunadamente también estuve en eso es Paraná, Entre Ríos, 27 de mayo del 2003. Conflicto de paro por tiempo indeterminado en Entre Ríos, donde los docentes cobrábamos en aquel momento en papel. En Entre Ríos se cobraban los federales, los patacones en provincia. Eso hay que decirlo también, hay que recordarlo también. Eso hay que recordarlo también. Historia. Nosotros estábamos ahí y Néstor Kirchner como presidente y Daniel Filmus como ministro de Educación de la Nación nos llamaron por teléfono y dijeron: ustedes están, nosotros vamos a ir a comprometernos para resolver el problema de educación de Entre Ríos y el problema de la educación nacional. En ese momento estaba Entre Ríos, San Juan, Río Negro, donde había conflictos también, paros por tiempo indeterminado, donde había falta de pago, atraso en los pagos, bonos, pago con bonos, que cuando lo teníamos que canjear, los canjeábamos por el 60%, había que irse a otra provincia, a otro lugar. Bueno, vino Néstor y dijo: me comprometo aquí. Había un paro por tiempo indeterminado. Nosotros dejamos una asamblea y con esos compañeros de la asamblea que fuimos al Consejo de
provincial de educación en Paraná. Y Néstor Kirchner se bajó en la plaza, subió y dio la cara frente no solamente a los trabajadores y las trabajadoras de la educación, sino frente al pueblo. Y ahí comenzó un proceso que luego devino en la discusión de una ley de financiamiento educativo, la derogación de la Ley Federal de Educación y la construcción y discusión en todo el país de una nueva ley de educación que garantizaba al Estado como garante del derecho social a la educación. La Ley Nacional de Educación. La Ley Nacional de Educación. Que además transforma la mirada sobre el sistema educativo, sobre el sujeto que enseña, sobre el sujeto que aprende. Me parece que es una ley a la que le deberíamos dedicar un programa entero, básicamente, ¿no? Mariana, te pregunto en relación a lo que está diciendo Tito, ¿podemos decir que las luchas docentes son representativas de la vida democrática? Sí, totalmente. Las luchas docentes pusieron en acto por lo menos hoy lo estuvimos mirando, todo un proceso de resistencia que se abrió camino y por eso luego devino en la sanción de estas leyes que está recordando Tito, que para nosotros es central, ¿no? Da cuenta de que no es lo mismo, de qué manera nosotros en ese proceso de avances y retrocesos, de resistencia, pudimos en esto, después del 2003, avanzar y esa ley de educación lo que significó. Debo decir, una ley de educación que tiene la letra de la CETERA fuertemente y que nosotros discutimos a lo largo y a lo ancho del país en asambleas con los compañeros, con las compañeras, porque también es esto, ¿no? No fueron conquistas superestructurales. Tuvieron que ver con una lucha, tuvieron que ver con unos planteos, tuvieron que ver con unos posicionamientos políticos e ideológicos y el gobierno asumió ese proceso que se había dado, asumió esos preceptos que estaba planteando la CETERA y los convirtió en ley, ¿no? La importancia que esto tuvo y la importancia que tiene también dar a conocer esto a las nuevas generaciones de docentes, ¿no? Porque a veces parece que hay cuestiones que están dadas. Exacto. El derecho social a la educación. El derecho social a la educación se puede perder. El derecho social a la educación es el resultado de luchas y es una conquista dentro del sistema democrático. Y hoy justamente estamos en un punto de inflexión respecto de esto. Por eso me parece tan importante retomar estas peleas, este proceso histórico que nos trajo hasta acá, para mirar lo que significa, ¿no? De qué manera esto que parece algo dado está en riesgo y se puede perder. Y de qué manera debemos comprometernos para sostenerlo y para avanzar e ir por más, ¿no? Mirá, lo que decía Mariana, digo, no fue solamente la Ley Nacional de Educación, fue la Ley de Financiamiento, fue una paritaria nacional docente, en donde nosotros pudimos discutir un salario unificado para todo el país y los fondos para educación para que las provincias tengan, hoy cuestionados por los sectores de la derecha liberal y neoliberales. Esos sectores que hoy dicen que la educación es un negocio. Esta es una discusión que nosotros en todo el mundo la estamos dando a través de la Internacional de la Educación, en donde el tema del avance de las grandes empresas, los grandes sectores económicos quieren hacerse de la educación como un negocio y no como un derecho. Además de esta Ley Nacional de Educación, de la Paritaria Nacional Docente, también llegamos a la Ley de Educación Técnica, la necesidad, digo, y en eso también fue la discusión con un ministerio y con un gobierno, del de Néstor Kirchner, luego de Cristina, en donde fuimos avanzando en el tema de educación. No sin conflictos, digo, porque esto es así. Nosotros como trabajadores tenemos que estar, pero no nos quedamos de costado, sabemos cuál es el proceso político y hoy estamos comprometidos para que este proceso político no tenga un retroceso. Y discutir con las nuevas generaciones de los docentes, la formación, no solamente de docentes, sino la formación social, política y de nuestros derechos, de los derechos de los trabajadores, pero también el derecho a la educación de nuestros alumnos y alumnas, nuestros chicos y chicas, jóvenes y jóvenes, y la educación universitaria. Digo,
es muy importante todo esto, cómo viene el recorrido y cómo también, después de un periodo de 12 años, en 4 años, se volvió para atrás con muchas de las cuestiones que se plantearon. Reconocernos como sujetos históricos, fundamentalmente, como parte de un proceso. Me parece que es muy importante poder reconocer estas luchas, estos momentos de avance, momentos de retroceso, que nos invitan también a pensar la democracia no como un sistema carente de conflictos, digamos. Es decir, los conflictos y las tensiones son inherentes a la vida democrática. El tema es cómo se resuelven esos conflictos, de qué manera se resuelven o se intentan resolver. Para eso tenemos un tape para seguir pensando y profundizando un poquito más sobre este tema. ¿Lo vemos? Los fusilamientos en general son de frente, ni siquiera de espalda. Esto tuvo la crueldad de que no le dejó ni siquiera un segundo a Carlos de poder defenderse de nada, de ese ataque. Que ese ataque no fue solamente a Carlos, fue un ataque y un mensaje directo a los trabajadores, a los que se manifiestan, a los docentes puntualmente. Acá en la provincia era muy importante, digamos, que el docente se volviera al aula, se quedara quietito y dejara de luchar. Carlos luchó en el aula, pedagógicamente, en el barrio, pateando el barrio, como se dice, asistiendo, como muchas veces lo hacemos los docentes, y pateó las calles pidiendo por la educación pública, por la salud pública. Por eso esto, más que una cuestión política, es una cuestión humana, que debería definirse la gente si está a favor de la vida, a favor de la muerte, y también decir que no hay otros enemigos más que esto, los responsables de la muerte, del fusilamiento de Carlos. ¿Cómo voy a preguntar esto? Me parece que es importante que lo conversemos. ¿Cómo vivieron cada uno de ustedes desde su lugar el asesinato de Carlos Fuentealba? Bueno, fue una cuestión realmente muy dura. Compañeros estaban reclamando en el gobierno de Sovich, responsable principal del asesinato de Fuentealba, después de tantos años, ha avanzado el proceso, una lucha de Sandra y los compañeros de ATEN, Asociación Trabajadora de la Educación de Neuquén, de la CETERA, de todos los trabajadores de la CTA, porque después de la muerte del asesinato de Fuentealba hubo un paro nacional en donde pararon todas las organizaciones sindicales, más de 50.000 personas en Diagonal Norte reclamando justicia por Carlos Fuentealba, en un proceso que nacionalmente se daba de avance, de conquista, de comenzar a conquistar los derechos, estas contradicciones que nos plantea la democracia. Por un lado, un gobierno nacional que avanzaba con la respuesta a los derechos de la educación, por otro lado, en las provincias, gobiernos retrógrados que asesinaban a nuestros compañeros, destruían la educación pública y destruían el Estado. Sí, fue tremendo. Un gobierno que planificó la muerte, ¿no? Me tocó estar en las jornadas del juicio, tanto cuando se condenó a Darío Poblete por el fusilamiento de Carlos a prisión perpetua, como el año pasado estuvimos también en Neuquén acompañando el juicio por justicia completa. Cómo se devela, ¿no?, que un gobierno provincial que tiene planificado destruir la protesta social, disciplinar a los trabajadores y las trabajadoras, planifica, ¿no?, la muerte, planifica un operativo represivo, las consecuencias que tiene y lo que significa matar a un trabajador, a una trabajadora, lo que significó en este caso Carlos como docente, lo que significó para la democracia, lo que significó para la sociedad argentina. Estuve en esa movilización que fue enorme y ejemplar, ¿no?, como cada una de las luchas, ¿no? Luchas que son pacíficas, persistentes, consecuentes, constantes,
que no bajan las banderas. Creo que Carlos Fuentealba dejó una huella muy honda en la docencia argentina, ese caso. Y también Sandra, la escuchaba, ¿no? Qué enorme compañera. Su lucha, su palabra, también lo que significó como ejemplo, como tantas otras compañeras y compañeros a lo largo de la historia, para las futuras generaciones respecto a la búsqueda de justicia, ¿no? Se me figura una pregunta en esto que están contando y cómo lo experimentaron, y quiero preguntar algo, pueden no responder y pasamos a otra cosa. Quiero preguntarles si consideran que el ajuste o las políticas de ajuste matan. Sí. Concretamente, estas son visiones. Y luego podemos trasladar, digo, en esto que planteábamos nosotros, y Mariana lo puede plantear porque es de Moreno, las políticas de ajuste que se aplicaron del 2015 al 2019 en el país, en la provincia de Buenos Aires, con el gobierno de Mauricio Macri y con el gobierno de Vidal en la provincia de Buenos Aires, provocaron el desfinanciamiento y la muerte de Sandra y Rubén, que en esto Mariana fue protagonista principal con el sindicato del SUTEBA de Moreno frente a todo esto y a la comunidad educativa. Sí, nosotros es nuestra consigna principal en el distrito de Moreno, en el SUTEBA, es el ajuste mata, ¿no? El abandono, la desidia planificada matan. Ese 2 de agosto del 2018, que explota la escuela 49, mueren nuestros compañeros, Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, vicedirectora, el compañero que era auxiliar, que también era instructor de formación profesional de nuestro centro de formación profesional en la CTA. Y bueno, la semana pasada fueron los alegatos en el juicio por Sandra y Rubén, y Horacio Casalla, uno de los abogados, decía, fue crónica de una muerte anunciada. Es el libro de García Márquez, porque veníamos planteando que las políticas de ajuste se debían terminar, veníamos señalando que a partir de diciembre de 2015 se habían paralizado todas las obras en las escuelas, que necesitábamos que se atendiera la infraestructura escolar, lo veníamos planteando a nivel provincial, habían intentado llevar una carpeta a la Dirección General de Escuela para presentar todos los problemas de infraestructura que se generaban a partir de la paralización de las obras, de la desinversión, de la subejecución de los presupuestos. Y bueno, la explosión de la escuela fue como la puesta en escena de aquello que veníamos diciendo, ¿no? Entonces sí, concretamente el ajuste mata. ¿Y cómo se representa también la lucha docente en los medios de comunicación y cuáles son los discursos que circulan en la sociedad sobre la lucha docente? ¿Qué piensan sobre el rol de los medios de comunicación? ¿Cómo representan las luchas docentes los medios de comunicación? ¿Cómo se comunica de manera masiva? Bueno, hoy sabemos cómo los medios de comunicación son una herramienta política más también, algunos medios de comunicación, de los sectores de poder, los sectores de la derecha, los sectores del poder económico que tienen esos grupos ahí, que solamente plantean un conflicto a partir de discutir por qué hay clases o no hay clases, sino a ver cuál es la profundidad. Digo, nosotros también lo tenemos que ver esto hacia adentro. Ahora, digo, cuando estas cuestiones fueron discutidas, lo dejan de lado, aparecen, y hoy aparecen, y en esto lo queremos decir concretamente, aparecen candidatos a presidente y a presidenta que están en contra de la educación, los vouchers de la educación, y una candidata a presidenta que pone en el lugar a un compañero como Roberto Baradel, planteándolo como responsable. Digo, esto es realmente un ataque a la democracia, un ataque a la defensa de los derechos de los trabajadores, a la defensa de los derechos sociales, de la educación, de la salud, de la vivienda. Por eso hoy nosotros tenemos que plantearnos, ver qué es lo que va a venir, porque esto hoy los medios están trabajándolo y lo están utilizando políticamente. Nosotros también
desde el punto de vista de nuestro trabajo, tenemos que ir y hablar con nuestros compañeros y con la comunidad y poder regenerar lo que se hizo en esa carpa blanca, ¿no? Digo, poder discutir. En aquel momento la carpa blanca en los medios de comunicación tardó mucho, pero después no la podían ignorar, como no la pudieron ignorar desde ningún otro lugar, como no pudieron ignorar las luchas, como no pueden ignorar esto que vos decís del ajuste que hoy puede venir si realmente hoy se cambian las condiciones y los gobiernos de derecha vuelven a estar nuevamente en esto. Ojo, tiene que haber un Estado que garantice los derechos sociales. Y en esto no nos podemos equivocar y no podemos mirar para otro lado. Sí, yo creo que en los medios de comunicación a veces se construyen discursos que luego facilitan tareas que otros tienen pensado llevar adelante, ¿no? Como la destrucción de la escuela pública. Entonces, se demoniza la lucha docente, se demoniza la dirigencia sindical, se dice que en la escuela no se enseña, que los pibes no aprenden, ¿no? Se ataca a la docencia, por lo menos nosotros lo vivimos muy cercanamente durante el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, como decía Tito, todo un proceso de puesta en escena de que la escuela pública no sirve, incluso dicho por los propios gobernantes, ¿no? Te caes en la escuela pública, No te ningún queda pobre otra. llega a la universidad. Bueno, se habló de llevar voluntarios para reemplazar a los docentes que estaban en el medio de un plan de acción. Y creo que todo eso tiene que ver con generar unas condiciones, ¿no? Dentro de la sociedad para después avalar los recortes en educación, el ajuste en educación, la implementación de una escuela voucher, la implementación de la declaración de la educación como derecho, como servicio esencial. Me parece que los medios de comunicación, no todos, pero una gran mayoría, los medios de comunicación hegemónicos, generan una especie de coro de consenso, que te va ¿no? generando. De búsquedas de consensos. Exactamente. Para poder luego avanzar en esos planes. Creo que a veces el caso de la carpa, el caso de, bueno, el asesinato de Carlos, la explosión de la Escuela 49 de Moreno, hay momentos en donde no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Y entonces la sociedad contrasta esos discursos que vienen de los medios de comunicación y la realidad objetiva, lo que está sucediendo. Así que, bueno, creo que es muy importante para nosotros entonces, como decía Tito, establecer lazos con la comunidad y clarificar respecto del objetivo de nuestras peleas, de nuestras luchas, y en este momento de mucha confusión, plantear esto, lo que no es natural, lo que no está dado y lo que es necesario defender para seguir avanzando, ¿no? En términos de la defensa del derecho social a la educación. En el 2014 salió un documento del Banco Mundial que se llama Profesores Excelentes, donde ellos plantean, mirando los intentos de reforma de los 90 en toda América Latina, cómo esas primeras reformas que tenían que ver con la transferencia de los sistemas educativos a las provincias, el segundo paso era pasarlo a los municipios, bueno, no habían podido avanzar. Y en ese no habían podido avanzar, identificaban a los sindicatos como quien había impedido que esas reformas se llevaran adelante, ¿no? Entonces no es casualidad que los discursos que tienden a golpear a la educación como derecho social también tienden a demonizar a los sindicatos que han sido barrera para esos planes que están pensados en el mundo y en la región específicamente para los sistemas educativos, ¿no? El desguace de la educación pública. Muy clara tu intervención, Mariana, no tengo mucho más que agregar, solo preguntarles como para cerrar, ¿cómo imaginan el futuro de la lucha docente? Como una construcción. No nos queda otra cosa. Aquellos que fuimos parte y que hoy seguimos siendo parte de esto, porque seguimos estando junto a nuestros compañeros, junto a nuestras compañeras, trabajando, formándonos, formando a las nuevas generaciones, formándolas
Digo, y cuando nosotros discutimos, no discutimos solamente el salario. Cuando nosotros decimos formación permanente y en servicio es porque queremos una mejor educación pública. Queremos también que nuestros alumnos tengan las herramientas como para poder avanzar en esta sociedad, una sociedad más justa. Y hoy las luchas van a seguir estando, las tensiones van a estar, y las tensiones van a estar dentro de un proceso democrático. Van a ir idas y vueltas. Ahora, nuestro lugar va a ser siempre en la escuela y en la calle para defender la educación pública. Sí, se presentó un proyecto de nueva ley de financiamiento educativo, o sea que para nosotros, para adelante, es la pelea por un mayor financiamiento dentro del sistema educativo para avanzar en todo lo que falta. Ahora, si vinieran a arrebatarnos esta conquista que nosotros queremos concretar, será una etapa de resistencia. Lo que está claro es que es la lucha en defensa del derecho social a la educación, la lucha en defensa de la escuela pública, y que bueno, ya están las nuevas generaciones, estamos construyendo esa organización necesaria para enfrentar lo que venga y para empujar el proceso que necesitamos empujar para seguir avanzando en cada vez más derechos, no solamente para los trabajadores y las trabajadoras de la educación, sino para nuestros pibes, para la comunidad educativa, para transformar la realidad. Creo que así nos vemos en este momento, ¿no? En un momento de inflexión donde queremos garantizar que las banderas de memoria, verdad y justicia sigan presentes en nuestro país. Les agradezco profundamente que hayan venido hasta acá, esta conversación que para mí sería infinita, la verdad que me quedaría horas hablando con ustedes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por este espacio, y hay que recuperar estos espacios. Un lugar desde educar, planteando la educación, planteando los derechos y planteando las contradicciones que hoy tenemos. Estos son los medios que hoy tenemos que construir para adelante. Así que gracias por la invitación y seguimos trabajando y luchando para que nuestro país haya justicia social. Sí, bueno, también muchas gracias. Gracias por permitirnos hacer este ejercicio de intercambio, de recuperar la memoria en las imágenes, ¿no? Y por este compromiso con la escuela pública. Nos vemos en el próximo capítulo de Voces de la Educación. Pues yo me acuerdo que le pregunté, bueno, ¿qué te gusta de mí? Y uno que espera cuando tiene 20 años que te digan el pelo, los ojos. Y él dijo que sos maestra. Ya me estoy volviendo canción. Sigamos adelante con todo hasta lograr el objetivo final por una educación justa en la Argentina. Gracias. ¡Grande, Flaco! La votación resultó favorable por 115 votos contra 66. La CETERA de inmediato anunció que mañana por la tarde levanta la carpa blanca de la Plaza de los Dos Congresos tras 1003 días de protesta. Con la recaudación de este tributo se garantiza el aumento salarial a docentes, quienes cumplieron con su promesa de empezar a desmontar la carpa blanca ni bien se sancionara el Fondo de Financiamiento Educativo.